Buenos días, iglesia, ¿cómo estamos? Frío. ¿Con frío? A ver. Aquí adentro no hace, por si acaso. Gracias a Dios. Pero bueno, estamos a punto de comenzar un estudio nuevo esta mañana. Y por ahí dijera alguien, año nuevo, vida nueva. Yo quisiera que eso pudiéramos decir todos los días. Un día nuevo, vida nueva. Pero bueno, estamos con un estudio nuevo que lleva por título ¿Cómo discernir la voz de Dios? ¿Cómo discernir la voz de Dios? Vamos a estar hablando de este tema por las próximas 6 semanas. ¿Y en sí qué es discernir? Es escuchar, es aprender, es poder distinguir. Eso es discernir, es poder distinguir la voz de Dios. Porque usted va a oír muchas voces durante todo el día, todos los días. Va a oír la voz del compañero del trabajo, va a oír la voz de sus hijos, va a oír la voz de su esposa, su esposo. Va a oír la voz del pastor, va a oír la voz del maestro de escuela dominical. Va a oír la voz de muchas personas. Pero lo que queremos aprender es a discernir la voz de Dios. A distinguir entre todas esas voces en realidad qué es lo que Dios nos quiere decir. En realidad, ¿qué es lo que Dios nos está hablando? Así de que, prepárese. Vamos a estar en el libro de Génesis esta mañana, capítulo 3. Génesis capítulo 3. No se preocupe. Pero bueno, con eso en mente vamos a ir en oración, hermanos. Oremos. Bendito Dios, Padre amado, te damos las gracias en este día, en esta mañana, que tú nos has dado la oportunidad de estar aquí. El poder estar aquí esta mañana, una semana más, sí, ciertamente ha transcurrido. Y es por tu gracia, Padre, que estamos aquí. Es por tu misericordia que podemos, Padre, seguir buscando de tu presencia. Podemos seguir buscando a través de tu palabra. Padre, te pedimos que tú nos guíes a través de este nuevo estudio, a través ciertamente de un año que ha comenzado, ya a fines de la segunda semana. Padre, pero lo que queremos es como lo dice el tema principal de este estudio. Que podamos discernir, Padre, que podamos en realidad distinguir tu voz en medio del ruido, en medio del bullicio. Bendito Dios, te pedimos, Padre, que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente a través de este estudio. Te pedimos, Padre, por esta mañana, por cada uno de mis hermanos y hermanas presentes. Te pedimos, Padre, que tú pongas nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te pedimos, Padre, por aquellos que no han llegado, por aquellos que vienen en camino, por aquellos que tú traerás, Padre, en este año, un año nuevo. Padre, te pedimos que tú sigas tocando corazones, que tú sigas, Padre, cambiando pensamientos, que tú sigas, Padre, obrando en la vida de las personas. Y ciertamente, Padre, lo vemos en el día a día. Ciertamente vemos, Padre, lo que tú estás haciendo y sigues haciendo. Pero, Padre, ayúdanos a discernir. Ayúdanos, Padre, a distinguir tu voz. Ayúdanos, Padre, a estar enfocados en tu palabra. Bendito Dios, te pedimos por todos aquellos que están pasando por enfermedades,
por todos aquellos que están pasando necesidades, Padre. Ciertamente tú conoces cada una de ellas. Tú conoces, Padre, el corazón de cada una de las personas. Tú conoces, Padre, el pensamiento de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, te pedimos que seas tú el que nos guíe, el que nos oriente en esta mañana y que todo lo que hablemos sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, vamos a estar ahí en el libro de Génesis capítulo 3. Verso 1 al 6. Pero para entrar al tema quiero hacer esta pregunta y si alguien gusta responderla, pues adelante. ¿Cuáles son algunas fuentes de sabiduría en la sociedad en este tiempo? ¿La escuela? Ok. ¿Algo más? ¿Alguna fuente de sabiduría? Usted tiene un teléfono por ahí, a lo mejor alguien, que usted mete una palabrita ahí. La tecnología. ¿Será que en realidad eso será sabiduría? ¿Será que porque la verdad es que yo puedo pasarme días leyendo libros? La realidad es que a eso vamos a la escuela. Aprender a leer, aprender a escribir, aprender las matemáticas, la ciencia, tecnología, biología, etc. Yo quisiera pensar que cuando vamos a la escuela lo único que adquirimos es conocimiento. No sé si en realidad la escuela sea una fuente de sabiduría. No sé si un aparato de estos tecnológicos en realidad nos dé sabiduría. Porque si de eso se tratara, yo le aseguro que no habría tanta gente por las carreteras y caminos caminando, cayéndose en hoyos, tropezándose con las cosas. La realidad es que pensando profundamente se nos hace difícil entender si en realidad hay en esta sociedad una fuente de sabiduría. Porque sabiduría, dice la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, relativamente sí, podemos adquirir mucho conocimiento. Podemos saber lo que es bueno, lo que es malo. Yo creo que la sabiduría nos lleva en realidad a implementar ese conocimiento de una manera positiva, de una manera que en realidad le estamos dando la honra y la gloria a Dios a través de todo lo que hacemos, a través de todo lo que decimos. Entonces, podemos hacer un énfasis entre lo que es conocimiento y sabiduría. Hay gente que estudia toda una vida, termina una carrera y agarra una maestría y quiere otra maestría y llega a los 50 y sigue estudiando. Pero la realidad no sé si tenga mucha sabiduría. No sé si sus decisiones en la vida diaria en realidad demuestren sabiduría. Ese es el tema al que vamos a entrar esta mañana. Miren lo que nos dice el escritor, dice, cuando comienza un año nuevo, miles de personas alrededor del mundo hacen resoluciones. ¿Usted ya tiene sus resoluciones para este año?
Usted ya decidió qué es lo que va a cambiar a diferencia del año pasado, que dijo, esto como que no funcionó muy bien. Necesito cambiarlo este año. Esas son resoluciones. Usted ya tiene las suyas. Miles de personas alrededor del mundo toman esas resoluciones al principio del año. Ahorita ya estamos 2 semanas avanzadas en el año. No sé si en realidad usted tenga sus resoluciones, pero muchas de esas personas se proponen hacer cambios en sus vidas. De acuerdo, dice, con la encuesta estadística global del consumidor, el 39% de los adultos en los Estados Unidos hizo una resolución el día de Año Nuevo en el 2022. El 39% de millones y millones de personas hicieron una resolución. Dentro de esas resoluciones más populares se encuentran las metas relacionadas con la salud, como hacer ejercicio, comer más saludable, bajar de peso. Pero la sociedad en que vivimos sutilmente nos puede hacer creer que lo más importante en la vida es cuidar de nuestro cuerpo. ¿Verdad? ¿Por qué? Le quieren vender una comida orgánica, le quieren vender una membresía de gimnasio, le quieren vender todo el equipo para que usted lo ponga en su casa, que al final de cuentas ahí sigue guardado. Y el rico se sigue haciendo rico. Pero esas son resoluciones que mucha gente ha tomado. Y la realidad que es bueno que cuidemos nuestra salud, sin duda alguna. Es bueno, es necesario. Sin embargo, más que nuestra salud física, al creador y diseñador de la vida le interesa que vivamos de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. De acuerdo a la voluntad de Dios, que está revelada ¿en dónde? En la palabra de Dios. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios? ¿Estamos discerniendo, estamos distinguiendo la voz de Dios? ¿En realidad sabemos lo que Dios espera de nosotros? ¿En realidad sabemos cuál es la voluntad de Dios? Dice, en nuestra sociedad hay diversas corrientes filosóficas e incluso hay grupos religiosos y personas que dicen que hablan en el nombre de Dios. Hay grupos religiosos y hay personas que dicen, yo le vengo a hablar en el nombre de Dios. Yo le vengo a revelar lo que Dios me ha revelado. Yo traigo revelación nueva. Cuidado. Cuidado. Por eso, nosotros como creyentes debemos de ser cuidadosos y recordar que la voz de Dios nunca contradice su palabra. La voz de Dios, si alguien viene y le dice, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo esto. Compruébelo. Compruébelo con la palabra de Dios. Compruébelo con la Santa Biblia, que es palabra de Dios. Que es fiel y verdadera. Porque la palabra de Dios no se contradice en sí. Así que, hermanos, esta mañana vamos a estar en el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a hablar de este tema, porque el tema para esta semana lleva por título una pregunta. ¿Estás de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Estás de acuerdo con la Biblia? ¿Cuántos de nosotros estamos de acuerdo con la Biblia? Amén.
Entonces déjenme hacer la segunda pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la palabra de Dios de principio a fin? Para estar de acuerdo con ella. Es una pregunta buena. Es una pregunta de reflexión para decir, sí, hermano, yo soy creyente, yo creo en la palabra de Dios. Usted no puede creer en algo que no conoce. Usted no puede creer en algo que no ha leído, que no ha conocido. En otras palabras, como creyentes tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de conocerla, para poder decir, sí, yo creo. Sí, yo creo. Porque esa es la pregunta de este tema, que si en realidad nosotros estamos de acuerdo con la Biblia. Hay muchos temas que de repente nos van a sacar de órbita. Decir, caray, espérame, yo no sabía que eso estaba ahí en la palabra de Dios. Yo en realidad no conocía eso. Como que en eso a lo mejor no estoy muy de acuerdo. Es por eso la importancia de nosotros como creyentes conocer la palabra de Dios. Así que vamos a ir al libro de Génesis capítulo 3, verso 1. Si alguien le da lectura, por favor. Amén. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Amén. Pero la serpiente era astuta. Hasta aquí, hasta el final del capítulo 2 de Génesis, todo era de maravilla. La palabra de Dios nos dice que Dios en su creación dice que dijo que se haga esto y se hizo, que se haga lo otro y se hizo. Y dice que al final del día dijo, y esto era bueno. 6 días de trabajo. 6 días en la creación de Dios y dice la palabra que todo era bueno. Hasta aquí todo era de maravilla, hasta el final del capítulo 2 de Génesis. Todo era bueno y puro. Dios mismo santifica el séptimo día. Séptimo día, día de descanso. El ser humano hasta aquí había recibido todo de Dios para ser su representante en esta tierra. Hasta este punto el ser humano había recibido todo de Dios. Dios le había entregado todo. Dios lo puso en un jardín ¿para qué? Para que lo cuidase y lo labrase. Para que se alimentara del mismo huerto. Para que todos los animales, las bestias, todo se alimentase de lo que Dios mismo había creado. Lo único que el hombre en representación de Dios tenía que hacer en esta tierra era cuidarlo, labrarlo, protegerlo. El hombre y la mujer tenían todos los beneficios de Dios. Y podían disfrutar de esa creación. Hasta este punto. Dios le había puesto solo una condición. Dios le había puesto solamente un límite al hombre y la mujer. ¿Cuál era esa condición? ¿Cuál era ese límite? ¿Cuál era algo que estaba fuera del alcance, que debería estar fuera del alcance del ser humano? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. Esa era la única restricción para el ser humano hasta este punto. Y comenzamos aquí el capítulo 3 y dice, pero la serpiente era astuta. Pero la serpiente era astuta. Vemos una gran diferencia entre la serpiente y los demás animales y bestias que Dios había creado. Su astucia. ¿Astucia para qué?
Vemos una diferencia. Pero la cual dijo, o sea que ahora tenemos una serpiente que también hablaba. La cual dijo, aparte de su astucia, también hablaba. Y no sabemos si los demás animales hablaban. La palabra de Dios no nos clarifica eso. Nuestra mente puede ir lejos y pensar. También Dios dice, ahora por lo que hiciste, dice, te arrastrarás. Podríamos pensar que esa serpiente tenía patas y caminaba, o que tenía alas y volaba, no sé. Podemos pensar miles de cosas. Pero lo que podemos sí en realidad definir es lo que la palabra de Dios nos dice. Con claridad. Una serpiente astuta y con el don del habla. Pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Y yo sé que a lo mejor aquí las mujeres se van a defender el día de hoy. Van a decirme, hermano, pero es que la realidad es que cuando Dios habló solamente estaba Adán ahí. Y fue al que le dijo. Fue al que le dijo que no tocara, que no comiera de ese árbol del bien y del mal. Por lo tanto, la mujer no sabía nada, es por eso que la serpiente fue hacia la mujer. Vamos a sacar esa duda este día. Esta mañana vamos a quitar esa duda. Dice, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que la serpiente comienza a hablar con una pregunta de confrontación. Con una pregunta de confrontación, con una pregunta de vamos a ver quién puede más aquí. Porque dice, con que Dios ha dicho. O sea, como diciendo, ¿por qué dijo esto? ¿Para qué dijo esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Con que Dios ha dicho, dice, no comáis de todo árbol del huerto. Vemos que la serpiente comienza esta conversación con una pregunta contradictoria, con una pregunta de confrontación, con una pregunta de confusión. ¿Por qué? Porque la serpiente invierte lo que Dios había dicho. La serpiente transgibera las cosas de la manera que las pregunta. Porque si vamos a Génesis 2:17, 2:16 para estar claros, y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La serpiente viene con esta pregunta de controversia, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. No, Dios dijo, come de todo árbol del huerto, a excepción de este árbol que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo lo demás está a tu alcance. Y la pregunta dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente lo pone de una manera astuta para empezar a mover las emociones y los sentimientos del ser humano. Para empezar a ver las cosas de una manera diferente.
como poniéndolo como que Dios no quiere que en realidad disfrutemos de su bendición, como que Dios no quiere que en realidad disfrutemos de lo que Él nos ha dado. En realidad la serpiente era astuta. Pero como cristianos debemos de escuchar atentamente lo que Dios nos dice en su palabra. Lo que Dios ya nos ha dicho. ¿Para qué? Para no dejarnos engañar por la voz del enemigo, que invierte y transgibera lo que Dios ha dicho, para envolvernos, para poner nuestro pensamiento en duda. Es por eso la importancia de que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Es por eso la importancia de que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Oye, hermano y hermana, solo son 66 libros. Cada uno con sus capítulos. Cada capítulo con sus versículos. Pero la realidad es que muchas personas han hecho ese plan. Esa ha sido su resolución de este nuevo año. Comenzar a leer la palabra de Dios. Y hay planes para un año. Pero ¿sabe qué pasa con las resoluciones del año? Que precisamente como a la altura de esta segunda semana, tercera semana, quedaron atrás. Ya se me olvidó cuál fue la resolución que yo había hecho para este año. Las estadísticas dicen que solamente el 8% de aquellas personas que forman y se plantean una resolución para el nuevo año llegan a la meta. El 8%. ¿Cuál es nuestra resolución para este nuevo año? Como cristianos debemos de escuchar atentamente lo que Dios nos dice en su palabra. Siempre que seamos tentados debemos de preguntarnos, ¿está esto de acuerdo con la palabra de Dios? Porque la tentación va a llegar, hermano y hermana. Usted va a escuchar la voz del compañero de trabajo, usted va a escuchar la voz del vecino, usted va a escuchar la voz del familiar, de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, etc. Que le van a decir algo que a lo mejor usted ya tiene el conocimiento de que en realidad eso no es así. Que en realidad eso no debe de ser así. Pero como viene de la amistad, como viene del amigo, como viene del hermano, de la hermana, del esposo, que ¿cómo va a querer un mal para mí? La esposa. Ahí vamos. Ahí vamos. Yo estaba viendo en estas últimas semanas que ahora ya vemos unos anuncios grandes en la carretera. Que dice la invitación, el aborto libre y seguro para todos, en un lugar específico. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? ¿Está eso de acuerdo con la palabra de Dios? Pero ahí dice que es libre y seguro. Y nos dice a dónde. ¿Qué tan de acuerdo está eso con la palabra de Dios? Bueno, hermano, es que la realidad es que yo no he visto nada acerca de eso en la palabra de Dios. Es que en realidad yo no he encontrado esa cita donde me especifique acerca del aborto. Siga estudiando la palabra. Profundice en ella y a lo mejor en algún momento llegará a ese punto de entendimiento.
La gente piensa que como cristianos somos gente aburrida, gente que no le gusta divertirse, no le gusta la aventura, no le gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Me lo han dicho a mí personalmente, hermano. Cuando invita a usted a las personas, véngase, vamos a la iglesia. No, espere, no. ¿Por qué? No, es que ahí en su iglesia me van a prohibir esto y me van a prohibir lo otro. Yo tengo muchos años en la iglesia y no me han prohibido nada. Usted es libre de hacer lo que usted quiera, pero usted no lo hace. Bueno. Eso no es porque me haya prohibido alguien algo. Es porque a través del estudio de la palabra nos lleva al entendimiento de que hay muchas cosas que no le agradan a Dios, que debemos de dejar de hacer. Tenemos que tener en cuenta que cuando Dios nos pide algo, lo va a hacer para nuestro propio bien. Cuando Dios, en realidad entendemos que Dios nos está pidiendo algo, que nos está hablando a través de la palabra, o que alguien nos dio un consejo, que en realidad entendemos que viene de Dios, simplemente va a ser para nuestro bien. Va a ser para que nosotros tengamos el entendimiento que lo único que Él quiere es que el pecado no nos destruya. Es que el pecado no nos destruya y rompa esa relación que en algún momento fue rota en el jardín del Edén. Porque esa fue la muerte que sucedió. Esa fue la muerte que sucedió después de haber comido de ese fruto prohibido. Hubo una muerte espiritual. Hubo una muerte que fue la separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando seamos tentados debemos de hacernos la pregunta: ¿este pensamiento, esta idea, este consejo está de acuerdo con lo que Dios dice? Debemos de preguntarnos en realidad. No importa que venga de la persona más querida por usted, no importa que venga de la persona que en realidad quiere lo mejor para usted. Usted tiene que hacerse esa pregunta. ¿En realidad esto viene de Dios? ¿En realidad esto me va a llevar a lo que Dios quiere? Si la palabra de Dios afirma o prohíbe algo para nuestras vidas, no sigamos el ejemplo del enemigo. No cuestionemos la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios siempre va a querer lo mejor para el ser humano. Podemos ver que el enemigo sutilmente también exagera las prohibiciones de Dios, ¿verdad? Porque ciertamente Dios prohibió algo, un árbol. De este, dice, no puedes comer. De este. Pero vemos que aquí la serpiente lo exageró y lo cambió. Al decir, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo exageró. Nosotros como creyentes podemos hacer preguntas acerca de la palabra de Dios sin cuestionar su veracidad ni su confiabilidad. Sí, como seres humanos a veces tenemos preguntas y decimos, ¿será que en realidad Dios no quiere esto? ¿Será que en realidad no quiere o sí quiere esto de mí? Porque hay duda, porque a lo mejor no estamos listos, no estamos preparados, pero de cuestionar, hacer una pregunta de si en realidad Él quiera cuestionar lo que Dios está pidiendo en sí. Es por eso la pregunta que hicimos. Si en realidad
estamos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Qué tan cuidadosos somos nosotros cuando leemos la palabra de Dios? Porque hace rato dijimos que íbamos a quitar la duda de si Eva sabía o no sabía, de si Eva había oído o no había oído. Porque cuando leemos la palabra de Dios en el capítulo 2 nos dice que ¿a quién le dijo? ¿A quién le dijo? ¿A Adán? ¿O a quién? No sabemos. Porque Adán es el que estaba ahí. Y dice la palabra que después tomó una costilla porque no encontró ayuda idónea para Adán y formó a Eva. Bueno, hermano, usted ya me está confundiendo aquí. Bueno, pero vamos a avanzar para quitar esa duda. Génesis capítulo 3, verso 2 y 3, si alguien le da lectura. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que viváis. Amén. Y la mujer respondió. ¿A quién? A quien estaba hablando. A la serpiente. Usted tiene la tendencia a responder algo que usted no conoce o que no sabe. Porque si es así, tenemos problemas. Si usted no sabe y no tiene el conocimiento del tema que se está hablando, mejor no diga nada. Se va a meter en problemas. Esa sabiduría. Amén. Amén. Y la mujer respondió. No sabemos si en realidad, porque la palabra, a veces la interpretación de la palabra puede ser cuando dice Adán, se refería al género humano, simplemente. Y ya estaba ahí Eva. No sabemos. Pero la realidad es que Eva tenía conocimiento de lo que Dios había dicho. Sea que Adán se lo dijo, sea que estuvo ahí presente cuando Dios lo dijo. Pero dice que la mujer respondió a la serpiente con claridad. Ella entendió que la serpiente estaba diciendo algo erróneo, algo equivocado, algo que Dios no había dicho. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, así como Dios lo había dicho. Dios dijo: de todos los árboles puedes comer, a excepción de este. Y así lo dice aquí, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Cuidado. Cuidado que a veces sí tenemos el conocimiento, hermano y hermana, pero a veces le ponemos un poquito del conocimiento que nosotros tenemos. A veces le aumentamos un poquito a la situación. Usted ha jugado ese jueguito del no sé si se le llama teléfono, ¿cómo? Que se ponen en línea y le dice algo a usted. Y esa persona se lo pasa al que sigue, al que sigue. Al final el que estaba al final ya está hablando de otro tema totalmente diferente. Nada que ver con lo que dijo la primera persona. A veces tendemos a tener conocimiento de las cosas, pero a veces tendemos a ponerle un poquito más de nuestra parte. La palabra de Dios nos dice que sí, Dios le dijo no, dice, de todo el árbol comeréis, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí sí lo clarifica Eva,
Porque ella respondió y dijo, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí es donde yo, ¿qué pasó? Ahí es donde yo no sé de dónde sacó eso Eva. Dice, ni le tocaréis. Dios no dijo ni le tocaréis. Dios dijo, no comeréis para que no mueras. Ella dijo, ni le tocaréis. Le vamos a dar crédito a Eva porque es mejor. Es mejor porque ya al momento de tocarlo a lo mejor ya era la tentación más grande todavía. Pero la realidad es que Dios lo dijo de una manera y ella lo pone de otra manera, entendiendo que la serpiente lo había dicho de otra. A veces nosotros tendemos a ponerle un poquito de nuestra parte. Cuidado porque la palabra de Dios nos dice que aquel que le aumente o le quite una tilde, una coma a la palabra de Dios. Cuidado. Cuidado. Eva reconoce que la serpiente no está diciendo las cosas como Dios las dijo. Y aclara. Pero también le pone un poquito de su parte. Ahora al aclarar las cosas también le pone su granito de arena. No, sí, también dijo que ni siquiera lo tocara. Dios dijo que no comieras de él. Para que no murieras. Es que la realidad es que a veces vivimos en un estado de inocencia. Y en mi país le dicen de ignorancia. Porque la realidad es que voy a invitar a alguien que vaya a Oseas 4:6. La realidad es que a veces vivimos en ese mundo de inocencia porque estamos ignorantes a algo. Porque no tenemos conocimiento. Porque nunca lo hemos visto, porque nunca lo hemos oído, porque nunca lo hemos leído, etc. ¿Será que todavía ese es el caso? ¿Será que en este tiempo, 15 de enero del 2023, es el caso todavía que estamos viviendo en un tiempo de ignorancia? En un tiempo de falta de conocimiento. ¿Alguien tiene Oseas 4:6? ¿Qué versión tiene usted, hermano? ¿Alguien tiene la Reina Valera? 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Entonces, que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Será ese el caso en este tiempo, en el 2023? Que todavía estamos ignorantes a tantas cosas, que todavía estamos faltos de conocimiento, que Dios nos sigue diciendo, mi pueblo sigue pereciendo por falta de entendimiento, por falta de conocimiento. Porque no leemos la palabra de Dios, porque no hemos hecho el tiempo, un plan de estudio para profundizar en lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Será eso? Tenemos que ser cuidadosos de nosotros no alterar la palabra de Dios. No alterarla.
Vemos que sí, ahí Eva le puso un granito de arena, una palabrita nada más, o dos. Ni la toquéis, dice, ni lo toquéis. Pero no debemos de alterar la palabra de Dios. Dice, Eva reconoció que el enemigo había cambiado la palabra de Dios. Cuando escuchemos a alguien enseñando la Biblia, debemos de prestar atención para asegurarnos de que no está alterando la palabra de Dios. Le voy a decir una historia, hermano y hermana. Hace algunos años atrás, en una religión, se daban los sermones en latín. Para una congregación que no sabía ni qué era eso, que no sabía qué era el latín, que ni siquiera el español hablaban. ¿De qué les servía? ¿De qué les servía? Pero esa es la realidad de que a veces vivimos en ignorancia porque no hemos hecho el esfuerzo de profundizar en las cosas de Dios, porque no hemos hecho el esfuerzo de leer la palabra de Dios, porque no hemos hecho el esfuerzo de profundizar, de leer, de aprender, de conocer, de memorizar la palabra de Dios. Usted tiene la responsabilidad de cuando usted escucha algo, no importa quién sea el que esté dando la prédica, el estudio, que no está de acuerdo a la palabra de Dios, decirle, hermanito, por favor acá tengo una pregunta. Hermanito, por favor acá tengo una corrección, porque creo que eso no está de acuerdo a la palabra de Dios. Porque creo que usted nos está dando un estudio, un sermón que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero para eso hay que tener conocimiento, hermano y hermana. Tenemos que asegurarnos de que no estén alterando la palabra de Dios y reafirmar lo que en verdad dice la Biblia. Aquí, aunque Eva supo que el enemigo había alterado la palabra de Dios, cometió un pequeño error, que sí, confirmó, pero le aumentó un poquito. Necesitamos conocer la palabra de Dios para no alterarla. Es muy importante que cada cristiano lea, estudie y conozca la palabra de Dios. Hay muchos grupos religiosos, y eso lo voy a dejar en blanco, que pasan muchas horas estudiando doctrinas falsas acerca de Jesucristo. ¿Y sabe para qué las estudian? Para ir y compartirlas, para ir y llevarlas, para ir y compartir en su mente el evangelio. Pero son doctrinas equivocadas. Y van a ir a tocarle su puerta, hermano y hermana. Y si usted no tiene conocimiento de la palabra, rápido lo van a envolver. ¿Sabe qué es lo bueno de eso, de esas oportunidades que Dios le presta a veces a uno de que vayan y le toquen la puerta? De que usted en realidad puede compartirles la palabra de Dios. Pero para ello hay que tener conocimiento. Para ello hay que estar preparado. Para ello hay que leer y profundizar. Entonces aquí viene la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Cuántas horas a la semana dedicamos los creyentes a estudiar y meditar en la palabra de Dios? ¿Cuántas horas a la semana? La semana nada más tiene 168 horas. ¿Cuántas de ellas? Es la pregunta que nosotros nos vamos a llevar esta mañana. Porque créame que hay doctrinas y hay religiones que sí están tomando el tiempo para profundizar
en doctrinas equivocadas para irle a compartir a todo el que pueda. Génesis 3, 4 al 6, si alguien le da lectura, por favor. Entonces 4 al 6. la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y algo codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Amén. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Aquí la serpiente hace una afirmación contraria a lo que Dios había dicho. Hace una afirmación, se lo dice con plena seguridad. Dice: no moriréis. Totalmente contrario a la palabra de Dios. La serpiente lo afirma. La serpiente, queriendo confundir y distorsionar lo que Dios había dicho, le dice a la mujer que no morirá. Y aparte de eso le ofrece algo especial. Dice, verso 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No tan solo que contradice la palabra de Dios y afirma lo contrario de lo que Dios había dicho, sino que le ofrece algo que dice: oye, ¿esto es lo que Dios no quiere? Él no quiere que tú seas igual a Él. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que fuimos creados ¿a qué? ¿Qué le dice eso a usted? Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y eso todo estaba de maravilla hasta que la serpiente empezó a contradecir lo que Dios había dicho. Aquí le ofrece algo que dice: vas a conocer, vas a saber el bien y el mal. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Fuimos creados con esa espiritualidad, con esa relación ya personalizada con Dios. Hasta que tomaron esta decisión equivocada. ¿Usted ha oído mencionar la independencia? ¿De qué se independiza uno? ¿De qué se quiere independizar sus hijos, hermano y hermana? ¿De qué? ¿De sus reglas, regulaciones que usted pone en su casa? Aquí es lo que la serpiente le estaba ofreciendo a Eva. Independencia. Independencia. Independencia igual a separación. Independencia es igual a separación. Cuando sus hijos o sus hijas quieren independencia, hermano y hermana, quieren una separación. Quieren ellos vivir su vida por sus propias reglas. Quieren ellos vivir a su manera, a como ellos creen o piensan que es lo correcto. Y es precisamente lo que la serpiente le estaba ofreciendo a Eva. Independencia. Dice: porque ahora sí tú podrás saber el bien y el mal. ¿Pero cuál mal?
¿Cuál mal había? Todo lo que Dios había creado era bueno. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Cuál mal había que conocer? Aquí le estaba presentando una independencia que ciertamente vino a ser la separación del hombre y Dios. Lo que la serpiente aquí le ofrecía es conocer lo desconocido. Conocer aquello que todavía no existía. Aquello que no estaba en el preámbulo del jardín del Edén. ¿Cuántos hemos estado ahí, hermano y hermana, que queremos conocer lo desconocido? Bueno, nada más para experimentar, nada más para saber qué es. Cuidado. Cuidado que no se vaya a quedar ahí en el querer saber. ¿Qué es? ¿Por qué es? ¿Para qué es? Lo que la serpiente estaba aquí ofreciendo era conocer lo desconocido. Dice verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El enemigo quiere distorsionar las cosas, hermano. Se las va a presentar de una manera que le llamen la atención, se las va a presentar de una manera que sus ojos empiecen a ver de una manera diferente. Que su pensamiento empiece a pensar de una manera diferente. ¿Qué acaso Eva no había visto ese árbol anteriormente? ¿Qué acaso ella no sabía que ese fruto se veía codiciable o que era agradable a los ojos? Pero ahora a través de lo que la serpiente le presenta, lo ve de una manera diferente. Dice que ahora lo ve, dice, y la mujer dice, vio que el árbol era bueno para comer. Me imagino que todos los árboles eran buenos para comer, porque Dios los creó. Pero dijo, este no. Este no. El enemigo nos va a querer distorsionar nuestra mente para que nosotros empecemos a ver las cosas de una manera diferente, donde nos llame la atención, donde en realidad queramos ir hacia esas cosas que Dios nos ha dicho. No. Así de que, hermano y hermana, ¿cómo nosotros podemos discernir entre la verdad y la mentira? ¿Cómo? ¿Cómo nosotros podemos distinguir entre la verdad y la mentira? ¿Qué nos dijo Oseas 4:6? Mi pueblo perece a falta de conocimiento. Para que usted pueda discernir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, usted tiene que conocer lo bueno. Si no lo conoce, hermano y hermana, lo más fácil va a ser que usted va a decir, no, esto también es bueno. Esto que me están presentando, que me están invitando, también es bueno. Porque le falta conocimiento y entendimiento acerca de lo bueno. Así de que, hermano y hermana, los invito a que usted siga buscando de Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través del estudio de ella, a través del discernimiento. A través de esto podemos ir creciendo. A través de ello, usted en realidad va a poder discernir cuál es la voz de Dios. Si en realidad es Dios el que le está hablando. Porque hay muchos que dicen que vienen a traerle revelación de Dios. ¿Está en realidad eso de acuerdo a la palabra?
Qué importante es escuchar la voz de Dios. Cuando Él dice algo, debemos de prestar atención a cada palabra, sin agregar ni tergiversar lo que el Creador estableció. Lo que estudiamos hoy nos demuestra lo crucial que es filtrar cada pensamiento del mundo a través de lo que Dios dice. Solo la palabra del Creador es verdadera y confiable y nos dirige a Jesús, la única fuente de vida y restauración para el ser humano. Hermanos y hermanas, los animo a que ese sea nuestra resolución para este año. Leer la palabra de Dios con profundidad. Que Dios los bendiga.